hablemos de nuevo de la reforma al CONACYT. Esta reforma, como ya se las explicaba, de hecho el video ya está en el canal, ustedes pueden ver a gran escala de qué se trata, porque para entrar a detalles es muy profundo. El asunto con esta reforma al CONACYT, para simplificárselas, es se la arrebatan a los empresarios. Pero vi un hilo en Twitter que está abonando un poco a que la gente piense que esta es una reforma que va a desaparecer al CONACYT y que en realidad está ocultando los motivos del porqué. Obrero Futurista dice, les voy a leer este hilo, les voy a explicar qué es lo que encontré al respecto. Con López Obrador, o donde se presente Elena Huilla, se oye que es que antes del CONACYT se dio dinero a grandes empresas y para más efecto a grandes empresas transnacionales. Y a la luz del albazo, en la nueva ley del CONACYT, insisten con ello. Dice que en particular llevan la denuncia a la operación del programa de estímulos a la innovación, diciendo que se dio dinero a fondo perdido y nombran empresas famosas como Monsanto, Bayer, BMW, etc. A revisar los datos, uno cae en cuenta que a diferencia de la narrativa, le dieron el dinero a grandes empresas transnacionales. En general, los proyectos aprobados apoyaron a micro y pequeñas empresas del país. Y aquí te pone una distribución de cómo es que se entregaron estos apoyos. Dice que el 37.4 se entregó a la pequeña empresa, el 23.1 a la microempresa, el 11% a la mediana y el 28.5% a las empresas grandes. Luego aquí dice que por la forma en la que lo plantean, pareciera que este recurso fue para un puñado de grandes empresas transnacionales, pero que no es cierto, sino que para las empresas, en realidad fue la empresa pequeña la más beneficiada en cuanto al monto del apoyo. Aquí hay algunos detalles. No explica en qué periodos, pero lo más delicado de esto es que no dice quiénes son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y este es el punto. El argumento y ese ha sido un argumento que si ustedes recordarán en discusiones relacionadas con empresarios, siempre toman a las micro, pequeñas y medianas empresas como las empresas a las que se debe de apoyar, pero es que el dinero debe llegar a las grandes para entonces poder salvar a las micro. Se acordarán en tiempos de pandemia también, cuando el sector, sobre todo de oposición, decía que se debían entregar recursos a las empresas, que es que para rescatar a la micro y la pequeña. Entonces, el argumento de la micro y pequeña empresa lo hemos escuchado cientos de veces. Así que me di a la tarea de ver, pues, qué pasaba. ¿Qué onda, pues? ¿Qué hubo? ¿No? ¿Cómo estaba esto de los apoyos? Aquí, no, ya lo que dice es que hubo empresas que sí recibieron más proyectos aprobados o mayores montos. Y aquí aparecen, por ejemplo, Sanofi Aventis, Delphi Automotive, Corrosión y Protección Mexicana, Metal, Salapisa. O sea, aparecen muchas empresas como Mave, por ejemplo, que recibieron millones en diversos proyectos. Millones. No niega que efectivamente empresas grandes recibieron millones, por ejemplo, échense esta. Intel, 166 millones en 5 proyectos. En 5 proyectos nada más. Échense esta. O sea, sí hay mucho dinero, no lo niega, pero argumenta que eso de decir que se entregó más a las grandes empresas es falso. Entonces, me dio la tarea, como les digo, de descargar los beneficiarios de estos apoyos que se entregaron del CONACYT del 2009 al 2018. Es una tabla de Excel gigantesca, imagínense nada más. Tiene pues más de 6,472 registros. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Las enumeré, o sea, más bien las acomodé por aquellas empresas que recibieron de estas solamente estoy solamente con las microempresas, que recibieron de más dinero a menos dinero. Y me aparece, por ejemplo, esta empresa, Enernac SADCB, que es originaria de Puebla, que en 2009 recibió 14,350,000 pesos. ¿Para qué? Bueno, presuntamente recibió estos recursos
para la construcción, prototipo y planta piloto de un concentrador solar de canal parabólico para una generación de vapor. Me puse a buscar a la soberana empresa Enernat y el asunto es que no encontré absolutamente nada. Ese es mi debate. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes también lo hagan en casa, porque esa es mi pregunta. ¿Qué hay con estas empresas? ¿No? Entonces aquí en Enernat SADCB me pongo a buscar y, por ejemplo, aquí me aparece su página de Facebook de Enernat, que su última actualización fue en 2012. Su última publicación es de 2012. Aparte, no es una página formal, es solamente es una página de amigos de Facebook, no es una página empresarial ni mucho menos. Su última fue justamente en 2012 y aquí hablan de estos pues calentadores de Bonasa Enernat. ¿Ok? Del 2012 para adelante, no sé absolutamente nada de esta empresa. Absolutamente nada de esta empresa. Entonces, esta empresa aparentemente vivió desde antes del 2009 hasta el 2012. No hay nada más de esta empresa. No hay registro, me metí a la página de transparencia para ver si encontraba, no sé, que quizás esta empresa le han de haber dado. Nada, absolutamente nada. No hay más. O sea, si uno se mete, por ejemplo, a LinkedIn para ver quién maneja la empresa o cómo está la cosa, te dice que pues Enernat SADCB entre 2004 a la fecha, están registrados desde el 2004, no han publicado absolutamente nada tampoco, ni en LinkedIn, ni mucho menos que supuesto, o sea, LinkedIn es esta red de contactos empresariales para conseguir trabajo y demás, nada, absolutamente nada. Ese ejercicio lo hice con muchas otras empresas y lamentablemente no encuentro nada. Por ejemplo, hubo otra empresa de Aguascalientes, que esta está más interesante. Para que ustedes hagan también ese ejercicio, le voy a regresar un poquito. Aquí está otra vez. Eso es lo bueno cuando uno se pone a revisar este tipo de documentos. Esta es la página original, ¿no? Y está LaserTech SADCB. También del 2009 le entregaron este recurso, fue en Aguascalientes, le entregaron 1,352,000 pesos, tampoco fue tanto, pero fue para la instalación de laboratorios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad y apoyar a micro y pequeñas industrias. O sea, esta ya es una pequeña, esto es una microempresa a la que le dieron recurso para que investigara y apoyara a otras micro y pequeñas industrias. Ok. Pues vamos a buscar a LaserTech. Esta empresa, nos ponemos a buscarla. También entra por aquí, déjenme les comparto acá mi registro. Ahí está. LaserTech, ¿no? Aquí me pongo a buscar. Aquí sí me aparece esta página, LaserTech SADCB, pero resulta que ahora ellos son depilación láser. Fabrican todo tipo de aparatos estéticos, ¿no? Cualquier tipo de aparatos estéticos, depilación y demás. LaserTech. Aquí hay otra, ¿no? Esta es una empresa dedicada a la tecnología láser para beneficio de las industrias como el grabado, el láser, etcétera. Y todas estas son de Aguascalientes. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas. Aquí en LinkedIn, ¿no? Vamos a esta. En LinkedIn me aparece también LaserTech SADCB. Y aquí ahora el nombre de la empresa es ILT Láser. Se especializan en servicio de grabado de moldes de inyección, marcado de piezas y demás. Tienen entre 11 y 50 empleados. Corresponde con con la descripción un poco de esta empresa. Y tiene 9 empleados en LinkedIn. Si los buscamos, aquí tenemos a Eduardo Pineda Villeda. Aquí sí todavía aparece, pero resulta que él es de Querétaro. No veo como más nombres, ¿me explico?
O sea, encontrar a las empresas y quiénes son estas empresas resulta complejo. Son micro, entiendo, y muchas veces es que es una microempresa, quizás por eso, pero estoy hablando de microempresas en 2009. O sea, estos dos ejemplos se los puse y eran del 2009. Son dos microempresas del 2009 que es complicado encontrar, que es complicado ver en dónde están, a qué se dedican actualmente, si tienen algún tipo de registro o si desaparecieron. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay más de 6,000 registros. Entonces, hacer una revisión de todos estos 6,000 registros es justamente lo que tendría que hacer el CONACYT, supongo que lo tiene hecho. Pero quiero recordarles, y no puedo generalizarlas, pero sí puedo recordarles lo que pasó con muchas empresas que fueron creadas, sobre todo en ese periodo entre 2009, 2016, 2018, empresas que eran creadas para ser empresas fachada, empresas que fueron creadas como una subsidiaria, como un soporte de una empresa más grande. O sea, eran empresas que en realidad pertenecían a las mismas personas, que eran dueñas de las grandes empresas, pertenecían exactamente a las mismas, solamente que para poder hacer el negocio más redondo, habrían una empresa para manejar, por ejemplo, el acero, habría una empresa para manejar, por ejemplo, la distribución de equipo médico. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los contratos quedaban entre ellos y el dinero de las utilidades llegaba exactamente a las mismas personas. No importa si eras una pequeña, mediana empresa o eras una grande, eran los mismos dueños exactamente. Eso es lo que se tiene que revisar. Entonces, justificar o decir que la modificación al CONACYT no tiene razón de ser, porque sí se entregaron unos cuantos recursos a unas empresas grandes, pero la gran parte se entregó a empresas pequeñas o micro pequeñas empresas, pues uno tiene que empezarse a cuestionar quiénes eran esas micro pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasó con esas micro, pequeñas y medianas empresas? ¿El recurso de esas micro, pequeñas, medianas empresas funcionó? ¿Obtuvieron resultados? ¿Qué pasó? Porque el gran problema que ha existido con el CONACYT, con la inversión a la ciencia y tecnología, es que no se socializa la información. Partamos por eso. Que como está en un proceso científico, ¿no? Pues ya te entregan el recurso y entonces tú tienes tus resultados y luego informaron sobre esos resultados, qué implementación se le dio para el servicio de la gente o cómo estuvo. Porque lo que tenemos documentado es que, por ejemplo, a Kimberly Clark le dieron 36 millones para mejorar papel de baño. Tengo una duda. ¿Cuántas personas se vieron beneficiadas con la implementación de mejoras en el papel de baño de la empresa de Claudio X González? ¿Raspaba menos? ¿Estaba más suavecito? ¿Usan menos cuadritos? ¿O cómo? Tengo dudas, porque pues muchos tenemos problemas con el papel de baño. Los pañales mejoraron, absorben más de los bebés. Un bebé puede durar más tiempo con un pañal puesto. No huele. O sea, ¿cuál fue el beneficio? Perdón que lo diga de esta manera, pero esto también se le cuestiona a las micro pequeñas empresas. El problema estuvo en que se entregaban estos recursos sin preguntar a quién, o más bien beneficiando solamente a los que pertenecían al mismo ciclo. Ese es el problema con el CONACYT antes. La propia Xóchitl Gálvez reconoce que existían esos errores, pero querían analizar a profundidad la reforma al CONACYT. Entiendo eso de analizar a profundidad, pero el punto es que hoy escucho muchas voces decir, no es que va a desaparecer, desaparecer. El CONACYT no va a desaparecer, le van a poner una H. Y la H es muda, pero no es transparente. La H ahí va a estar. ¿Por qué la H? Porque ahora van a buscar centrarla en humanidades. Luego se quejan y dicen, no, es que ahora, o sea, vean las incongruencias, es que van a desaparecer el CONACYT y al mismo tiempo están diciendo, es que ahora los investigadores no van a tener libertad para elegir los proyectos en los que quieren participar, va a haber un control, va a haber una censura. Entonces, ¿cómo? Perdón que yo pregunte, ¿pero van a desaparecer el CONACYT o el CONACYT va a controlar? Porque no pueden hacerlo, o sea, el CONACYT no va a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. O desaparecen el CONACYT según la oposición, o va a controlar el CONACYT las investigaciones. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero aún voy a más. Nadie está hablando de controlar a los investigadores. Lo único de lo que se está hablando, y es lo que entiendo que les molesta, es que se va a presentar una agenda de problemas para los que se requiere investigación.
Entonces ahí están como que los tópicos, tú elige cuál quieres, pero yo necesito resolver estos problemas para implementar la investigación, la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo. El miércoles, la propia Magdalena Álvarez Bullá va a ir a explicar paso a paso la reforma al CONACYT, lo menciona el presidente en la mañanera, así que estén pendientes para que no se dejen engañar, porque no falta el que empieza a hacer este tipo de argumentaciones, pero no hace otras preguntas que nos llevarían a más, porque de verdad, ir a las profundidades de lo que pasa en el CONACYT es una porquería de la que no salimos, ¿eh? No acabamos. Ya les acabo de enseñar una lista de más de 6,000 registros de beneficiados. 6,000. Audítense 6,000. O sea, miles de millones de pesos se fueron en 6,000. Yo lo que quiero saber es cuántas de esas, sean micros, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes o sean transnacionales. Yo quiero saber estas empresas cómo aplicaron la investigación, la ciencia y la tecnología y el recurso que se les dio para el servicio de la gente. A mí que me avisen. Porque si los 36 que le entregaron a Kimberly Clark de Claudia X González mejoraron su papel de baño y entonces bajó el precio, raspaba menos, usabas menos cuadritos, o al menos algo así funcionó, bueno, al menos ya sabemos, pero aún así te cobraban el papel. O sea, no es como que Claudia X González recibió ese dinero, entonces mejoró su papel de baño y entonces dijo, ahora sí, úsenlo. No, seguían cobrándolo. Y caro. Yo pregunto, tengo esas muchas dudas sobre lo que pasaba, así que, no sé. Aquí nos dice, hizo el papel de baño más ecológico, se desintegra al contacto. No sé, yo solo quiero saber. Ahí está. Y bueno, dice, era más óptimo para limpiarse. Pues no sé si era más óptimo, yo solo quiero saber qué pasó. O sea, tengo dudas, muchas dudas, sobre todo en qué benefició al país, porque entiendo el beneficio de la empresa, claramente. Por eso me quejo del beneficio de la empresa, porque la empresa le dio recursos para beneficiarse, pero eso es un dinero que podía sacar la empresa. O sea, las utilidades de una empresa, para que vean que sí estudié, porque estudié comercio y negocios internacionales, la utilidad de una empresa, cuando tienes utilidades, tienes que repartir una parte con tus empleados. Y la otra parte se sientan los socios y entonces deciden qué quieren hacer con esa parte, si se las van a repartir, las utilidades, o si van a invertir en ciencia y tecnología, en innovación. Eso es lo que haces con las utilidades. Esa es la decisión que toma una empresa. No vamos a pedirle dinero al gobierno para que entonces el gobierno a través del CONACYT nos ayude a mejorar y entonces ya vamos a repartirnos las utilidades. Yo quiero preguntar si también les repartieron utilidades a sus trabajadores, al menos. Yo no sé, pero tengo mis dudas, muchas dudas al respecto.